Sean bienvenidos todos, gracias a Dios por este tiempo que tenemos, que podemos reunirnos en la casa del Señor y poder aprender más de su palabra. Seguimos con nuestra serie, La Familia de Hoy. Y hoy día nos toca tratar sobre ¿qué? Sobre el plan de Dios para los hijos de hoy. ¿Y por qué decimos de hoy? ¿Por qué enfatizamos esa palabra? Porque muchos de ustedes saben cómo va evolucionando el pensamiento, las acciones, ¿no? Las costumbres, las prácticas. Y quisiera yo mostrarles algunas imágenes que encontré en internet que nos van a graficar un poquito esa variación que ha habido a través del tiempo. Vamos a ver algunas de estas imágenes, por favor. Dice así. Yo no les voy a explicar mucho porque la gráfica habla por sí misma, ¿no? Pero ahí se da cuenta cómo eran antes, ¿no? Los hijos, los chicos, cómo eran. Y muchos de aquí se identifican, ¿no? ¿Y ahora cómo son? Ahí se ve. Interesante, ¿no? Vamos a ver otra imagen. Cómo era antes y cómo es ahora. Y yo sé que aquí hay padres, en su mayoría, pero también hay hijos, ¿no? Y se van a identificar, van a decir, no, sí, esto es lo que yo veo. Avanzamos. Cómo era antes, cómo es ahora. Y de alguna manera esto cambió, ¿no? Y ya no podemos retroceder, estamos en el nuevo tiempo. Y ese es el contexto actual. Seguimos. Cómo era antes y cómo es ahora. Y estas gráficas nos van a dar un vistazo de cómo es la situación actual, cómo va cambiando y cómo tenemos un nuevo contexto. ¿Seguimos? Interesante, ¿no? Los cumpleaños de antes, ¿cuándo se acuerdan de los saludos, los abrazos, los regalitos y ahora? ¿Seguimos? Y ahí está, ¿no? Estos son los hijos de hoy. No es que sean menos o más que otros, sino que son diferentes. Y la palabra de Dios siempre tiene algo oportuno para cada tiempo. Y eso es lo que queremos, ¿no? La palabra de Dios tiene algo siempre oportuno para cada momento, para cada tiempo. Y por eso tenemos que ir a la palabra siempre, ¿no? Pasamos. ¿Por qué es importante ir a la palabra? Porque Dios ordena nuestros pasos. Eso debemos tenerlo claro. Puede ser que por allí me dé cuenta que me equivoqué. Puede ser que me dé cuenta de que no estoy en el camino correcto. Pero yo voy a la palabra y ahí me dice lo siguiente. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Entonces tengo que asegurarme. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Entonces lo que queremos a lo largo de estos minutos que nos vienen es poder, cada uno de nosotros, comenzar a entender. Es decir, hemos analizado diferentes aspectos de la familia, ¿no? El esposo, la esposa, la familia en conjunto, y ahora vamos a hablar sobre los hijos. Y yo sé que aquí hay muchos padres y los padres van a querer apuntar para decir, esto le voy a hacer a mi hijo que haga. Pero tranquilos, la próxima semana vamos a hablar de los padres, hoy día estamos hablando de los hijos. Entonces vamos a dejar que el Señor hable a los hijos, ¿no? Y nosotros allí, orando y ayudándolos para ellos. ¿Qué te parece? ¿Correcto? Entonces vamos a acercarnos a la palabra siempre con ese deseo de entender lo que Él nos está diciendo para llevarlo a la práctica. Muy bien, avanzamos un poquito. Y nos vamos a encontrar con algunos aspectos importantes que tenemos que considerar, ¿no? Y nuevamente quiero enfatizar, ¿no? Este mensaje no está hablando de los padres para que hagan que los hijos lo cumplan. Este mensaje es para los hijos, ¿correcto? Y tú, papá, acuérdate que probablemente seas hijo, yo también soy hijo, ¿no? Entonces hay que entender que hay hijos jovencitos, pequeños, pero hay hijos, como se le llaman, hijos viejos. Y muchos estamos en eso. La palabra de Dios tiene para nosotros. Así que vamos con calma. Vamos a ver un aspecto en el cual el hijo tiene que comenzar a desarrollarlo él mismo, ¿no? Él mismo comenzar a ver y decir, la palabra de Dios, ¿qué tiene para mí? Y eso que tiene para mí, ¿cómo lo llevo a la práctica, no? Van a necesitar ayuda de los padres, definitivamente. Van a necesitar ayuda de buenos amigos, de buenos consejeros. Van a necesitar a mí que ayuda. Pero ¿sabes qué? Es difícil cuando la motivación viene de afuera, ¿no? Te tratan de a la fuerza alinear algo, ¿no? Mejor es qué cosa? Que de dentro. Yo quiero cambiar, yo quiero mejorar. Entonces vamos con lo primero. Hábitos. Vamos a ver esto de los hábitos. Vamos. Leamos juntos este texto para entender de qué se trata. Dice Lucas 2:52. Si tienes tu Biblia, búscalo para que lo resaltes, para que lo marques, porque estos son textos claves que nos van a ayudar en este recorrido que estamos haciendo. Lucas 2:52 nos dice así. Y Jesús crecía en sabiduría y en
estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí en este texto nos está hablando de cuatro cosas que Jesús estaba desarrollando. Y por eso le llamamos un desarrollo integral. El Señor nos va mostrando que tenemos que desarrollarnos en una forma integral. ¿Qué es integral? No dándole énfasis a una sola, sino tratando de las cuatro aspectos que son claves desarrollarnos. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Por qué es importante un desarrollo integral? Repasamos muy rápidamente. Dale, uno. La palabra del texto de Lucas 2:52 nos hablaba de que Jesús crecía en sabiduría. ¿Y esa sabiduría a qué hace referencia? Mira aquí, al crecimiento intelectual. ¿Qué te parece? Crecimiento intelectual. Pero el texto sigue, ¿vamos? Desarrollo integral implica ¿qué cosa? Dice que Jesús crecía en estatura. ¿A qué hace referencia? Al crecimiento físico. Muy bien, seguimos avanzando. El texto nos decía que Jesús crecía en gracia para con Dios. Y uno diría, pero él era Dios, sí, pero él estaba desarrollando ese aspecto también. Eso significa el crecimiento espiritual. Interesante. Y el último que nos menciona el versículo es: él crecía en gracia para con los hombres, para la gente que estaba alrededor. Y ese es un crecimiento social. ¿Ok? Entonces, yo, como hijo, yo tengo que entender que hay un crecimiento, que definitivamente los padres son los que le ayudan, pero que al final y al cabo, yo tengo que entenderlo, creerlo y decir, Señor, yo quiero crecer así en todos los aspectos. ¿Y sabes cuál es la mejor forma de crecer en esos aspectos? Es cierto, ¿no? Pedirle ayuda a Dios. Pero el Señor nos ha permitido tener algo, una herramienta importante que nos va a ayudar a que estos cuatro aspectos claves en nuestra vida pueda llegarse a alcanzar, pueda llegarse a desarrollarnos, pueda llegar cada uno de los hijos a decir, sí, he podido crecer en estos aspectos. Y esto es la palabra hábitos. ¿Y qué es un hábito? Vamos a ver, dale. Dice el diccionario, dice así: hábito, modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición. Repetición, esa es la palabra clave, ¿no? De actos iguales o semejantes u originados por tendencias instintivas. En palabras sencillas, para no complicarnos, dejar el diccionario en ahí. Vamos. El hábito es una acción que repites de automático, ¿no es cierto? Entonces, afectarse, cepillarse los dientes, etc. El hábito que tú tengas, ¿no? Lo repites y de tanto en cuanto ya ni te das cuenta. Es típico de lo que manejan, ¿no es cierto? Al comienzo, cuando tú manejas, estás mirando todo, ¿no? Hasta tu respiración, ¿no? Y luego, ¿qué haces? Conversas con el de atrás, miras allá, estás en otra cosa, pero lo haces automático. Entonces, esos hábitos nos ayudan a ¿qué? A poder asumir diferentes cosas de una manera que las vamos practicando. Y esa práctica nos va a dar un beneficio, un resultado. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos. Queremos hábitos que sumen. Y tú, hijo, joven, necesitas hábitos, ¿no? Y no esperes que el papá te obligue. Tú mismo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va mostrando el camino. Hay que crecer integralmente. Hay 4 áreas para crecer. Y algo que te va a ayudar a ti y me va a ayudar a mí es los hábitos. Vamos a ver esos hábitos. Por ejemplo, quiero el crecimiento intelectual. ¿Qué hábito podría lograr? Buscarlo, practicarlo y repetirlo de tal manera de que crezca intelectualmente. Hay algunos. No es una lista exhaustiva, son algunos. Mira, el hábito de la ¿qué? De la lectura. Qué difícil es ahora leer, ¿no es cierto? Porque uno dice, sí, yo leo bastante, ¿no? Yo leo en mis redes sociales, ¿no? Pero terriblemente esas lecturas no son tan buenas necesariamente. Y no son una lectura que te ayude muchas veces a desarrollar, sino que va a veces en la superficialidad. La lectura es algo que te va a ayudar. ¿Qué más? El hábito del estudio. Y el hábito de enseñar. Y uno dice, pero ¿cómo voy a enseñar si soy un niño, soy un muchacho? Es cierto que quien sabe no puede estar frente al público y enseñar, no necesariamente. Pero sí tienes un compañero a tu lado que necesita ayuda. ¿Y qué pasa cuando tú le enseñas? ¿Sabes qué? Aprendes y creces intelectualmente. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? Sí, practica esos hábitos, practícalos. Seguimos. Hábitos para el crecimiento físico, cosas que no debemos esperar que el papá, el abuelito nos obligue, sino que uno tiene que entender y decir, no son parte de mi crecimiento.
¿Hábito de qué? Ejercicios, alimentación, dormir. Cosas que a veces uno entiende, sabe, pero que no lo practica como hábito, ¿no? ¿Y qué sucede cuando no lo practicas como hábito? Es algo ajeno a ti. Y en el tiempo vas a ver los resultados, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos resultados? Una salud quebrantada. A veces uno dice, bueno, pero yo no voy a dormir lo suficiente porque tengo que hacer X, Y, Z, ¿no? Luego, ¿qué sucede? Inestabilidad emocional. ¿Por qué? Porque te falta sueño. Y uno dice, pero ¿y eso qué tiene que ver con el crecimiento físico? Tiene que ver mucho. Entonces, son hábitos que uno tiene que entender, dominar y practicar. ¿Correcto? Y no esperar que alguien te lo mande, sino decir, yo quiero crecer en los 4 aspectos. Aprende los hábitos, practícalos, vívelos. ¿Seguimos? Crecimiento espiritual. Tremendos hábitos, ¿no? La oración, ¿qué más? La meditación, alabanza. A veces dice, ¿tú oras? Sí, yo oro. ¿Cuándo oras? En la iglesia. Una vez a la semana. ¿Tú oras? Sí. ¿Cuándo oras? Antes de los alimentos, ¿no? Un email, un WhatsApp que mandamos al Señor. Entonces uno tiene que entender, práctica, algo que yo vivo, que yo comparto, tiene que ser algo que me ayuda a crecer y lo practico y lo vivo. La oración, la meditación. ¿Qué quiere decir la meditación? Hoy escuchas algo de la palabra y el Señor te habla y te vas caminando y esa idea, ese texto bíblico va a estar en tu mente y tú vas a meditar y decir, este texto, ¿qué quiere decirme a mí? ¿Qué quiere decirme a mí? Meditas y meditas y meditas, ¿no? Y las alabanzas, ¿no? Tristemente muchas veces en la juventud se prefieren músicas que no alaban a Dios, músicas que más bien apelan a otros sentidos, ¿no? Qué bueno sería que tú digas, sí, yo quiero agarrar ese hábito, alabar a Dios, ¿no? Voy a aprender alabanza, voy a cantar, y qué bonito sería que tú puedas tener una guitarra o un instrumento y dirijas una alabanza al Señor, ¿no? Pero eso no lo vas a conseguir automático, eso tienes que decidirlo, buscarlo, hacerlo parte de ti. ¿Seguimos? El crecimiento social, ¿no? Comencemos saludando a veces, ¿no? A veces somos tan tímidos que ni saludamos, no miramos a mi cara ni a alguien. Comienza a saludar, ¿no? Se acerca, sonríes, buscas a alguien, conversas, ¿no? A veces uno dice, yo tengo muchos amigos, probablemente tengas miles de amigos en las redes sociales, ¿no? Pero quizás en persona no puede mantener una conversación. ¿Te das cuenta? Y uno diría, ¿y qué tiene que participar, no? Algún voluntario, y uno diría, ¿pero por qué? Porque es importante, ¿no? Participas, te relacionas, interactúas, diriges, vas creciendo. Y uno diría, ¿pero por qué tienes que hablar de esto en la iglesia? Yo pienso que esto es para afuera. No, acuérdate que Dios, acuérdate, esto es importante, Dios no está restringido a la iglesia. Dios no es el Dios del domingo solamente. Dios es Dios de todo. En la iglesia, en el trabajo, en la casa, en el barrio, en todo lugar. Todo el mundo a Dios, ¿no? A veces formateamos a Dios como que Dios es religión, ¿no? Y religión es los domingos, religión es la iglesia. Pero no, Dios es espíritu. Y el espíritu está en la iglesia, sí, pero está en todo lugar. Y el Señor nos da ese ejemplo. Dice Jesús, ¿cómo crecía? En sabiduría, en mente, ¿qué más? En estatura, en físico, ¿qué más? En gracia con Dios, espiritualmente, en gracia para con los hombres, socialmente. Un desarrollo integral. Y el Hijo necesita eso, un desarrollo integral. Y lo vas a ganar, y lo vas a practicar, y lo vas a fortalecer a través de buenos hábitos. No dudes en eso, ¿no? Pero es decisión. Avanzamos. Vamos a la segunda, identidad. Estamos en un tiempo complicado realmente, ¿no? Complicado, ¿por qué? Porque hay muchas tendencias que quieren confundirlo, en especial a los jóvenes. Aprovechan edades difíciles, ¿no? De la adolescencia. ¿Para qué? Para darles ideas equivocadas, ¿no? Buscan situaciones en las cuales las personas, quién sabe, tienen alguna confusión, alguna duda, alguna mala experiencia, y tuercen eso ¿para qué? Para hacerles pensar equivocadamente acerca de su identidad. Y esto es terrible. Y eso está inundando todo. Por eso es importante el hijo entender cuál es su papel. Y su papel es entender su identidad. Su identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Vamos. Primero, los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Entonces, algo que tenemos que comenzar y entender es que a veces hay personas que de pronto dicen, no, mi padre no me quería. Y quién sabe, haya habido una circunstancia de ese tipo, ¿no? Pero ¿sabes quién te quería en la tierra? El Señor te quería. Sí, aunque
Tú puedes pensar que tu padre no te quería, no, el Señor te quería y Él te trajo acá, ¿no? Y ante cualquier adversidad tú estás aquí. Y tú tienes que entender eso, ¿no? Los hijos son una bendición de Dios y siempre lo piensas, ¿no? Yo soy una bendición de Dios. No soy un error de cálculo, no soy fruto de un abuso, etc. No. Estoy aquí ¿por qué? Porque soy realmente bendición de Dios. Y Dios tiene un plan para mí bonito. ¿Qué te parece? Y tu identidad comienzas a entender y decir, no que de pronto yo estoy acá por casualidad o por error, no. Yo soy una creación de Dios. Pero no solamente soy creación de Dios, sino que ahora la Biblia me enseña que también soy hijo de Dios. Y eso nos diferencia de la cantidad de personas que podemos encontrar afuera. Porque tú sales a la calle y vas a encontrar cantidad de personas y todas ellas son creación de Dios. Dios les da la vida. Pero cuando estamos acá en un culto, cuando estamos adorando a Dios, aquí encontramos a quienes, a los que son hijos de Dios. Y los que son hijos de Dios tienen algo especial que les fortalece y les consolida su identidad. Vamos a ver. Dice Efesios 1, del 4 al 6. Si tienes Biblia, búscalo para que resaltes estas partes. Es un párrafo más amplio que escogí una porción, ¿no? Dice así. Según nos escogió, acuérdate, ¿qué pasó con nosotros? Hemos sido escogidos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Dios te ha llamado a ser santos. Y sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos, ¿qué cosa? Predestinado. ¿Qué quiere decir predestinado? Que nos ha dado un destino. No estás acá en la tierra para decir, uy, ¿qué pasará conmigo? Dios se olvidó de mí, no me dio un plan para mí, no. Dios te ha dado un destino, Él tiene claro tu futuro. Para hacer, ¿qué cosa? Adoptados hijos suyos. ¿Ahora qué somos? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué? ¿Qué nos dice ahí? Para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Qué te parece? Entonces, si ya te pensaba, no, yo no tengo propósito de vida, hay un propósito claro para nosotros. Y es para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, si de pronto uno piensa y dice, no, yo he hecho muchas cosas malas, yo no puedo ser recibido por Dios, aquí ¿qué me dice? Que somos aceptados. Y estas verdades son lo que nos dan identidad. Y yo te digo, tú eres dos cosas y dos cosas tremendas. Primero, eres creación de Dios, ¿no? Y estás aquí en la tierra, ¿por qué? Porque Dios decidió que tú estuvieses. Y aunque la adversidad te haya seguido durante muchos años, Dios tiene un destino para ti, un plan para ti, un hermoso plan para ti. Y para cumplir lo que ha hecho, te ha llamado. Ahora eres su hijo. Y si eres su hijo, ¿qué dice la palabra? Ha sido escogido, ha sido predestinado, ha sido adoptado y ha sido aceptado en el Señor. Cualquier idea distorsionada, cualquier mala intención del mundo que quiera presentarte, tú tienes que ponerte fuerte y decir, no. Yo creo lo que dice la palabra, y la palabra me dice de que soy su hijo, hijo amado. He sido escogido, he sido predestinado, he sido llamado a ser santo, y he sido puesto aquí con un propósito, para alabar al Señor. ¿Qué te parece? Cuando tú tienes esas convicciones, van a venir ideologías, van a venir estrategias del enemigo, va a venir trampa del enemigo, pero tú te pones firme en lo que dice el Señor, y tu identidad no va a malearse. Va a estar tranquilo, confiando en Dios. ¿Qué te parece? ¿Lo creemos? Amén. Comenzamos mejor. Vamos al tercero. Juicio. ¿De qué tendrá eso? Dicen, juicio. ¿Qué he hecho para que me llamen a juicio? Si bien es cierto, la palabra juicio tiene la connotación, ¿no?, de un jurado, un juez, un veredicto allí, ¿no? Aquí queremos darle otra connotación, queremos agarrar otro aspecto de la palabra juicio. Y para entenderlo vamos a decirle el buen juicio. Y se entiende mejor, el buen juicio o el criterio para tu vida. Tristemente, hoy día cada vez se nota que hay más falta de buen juicio y necesitamos eso, y sobre todo los hijos. Y el hijo tiene que buscar eso, decir, Señor, ayúdame, quiero ser un hombre o una mujer que tenga buen juicio, que tenga los criterios adecuados, que sepa decidir sabiamente, que sepa discernir las cosas. Vamos a ver algunos textos. Dice aquí, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 10, 23. Algo que tú y yo tenemos que reconocer es que tenemos un Dios que nos da libertad, ¿cierto?
No tenemos un Dios que nos automatiza, ¿no? Que me programa y me pone marcha para este lado, habla esta cosa. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios nos da libertad. Pero en esa libertad implica ¿qué cosa? Que tomemos decisiones, ¿no es cierto? Y vamos a tener que tomar decisiones, tenemos que aprender a tomar decisiones. Y esas decisiones, ¿qué implican? Que tengamos los criterios suficientes para eso. Y el hijo, el joven, tiene que trabajar en eso, ¿no? Esforzarse en eso. ¿Por qué? Porque al final uno tiene que entender que el papá no siempre va a estar conmigo, ¿no? Si se dan cuenta, el niño depende mucho del padre. Desde el bebito, 100% depende de los padres. Cuando llega a la adolescencia, está dejando un poquito las cosas de dependencia y tiene ciertas libertades hasta que llega adulto. ¿Ya? Hay un proceso ahí, un proceso. Pero ese proceso muchas veces se estanca. ¿Por qué? Porque de pronto los padres se dan cuenta que mi hijo no tiene criterio, no tiene buen juicio, no sabe decidir. Y ahí el hijo tiene que, si quieres esa independencia, si quieres crecer, si quieres madurar, pide a Dios, dame ese juicio, dame esa capacidad, ese criterio. Ayúdame a saber decidir, ¿no? Y cuando tenemos un texto como este nos da la claridad necesaria. ¿Por qué? Porque te dice aquí, todo me es lícito, pero no todo conviene. Correcto, vamos a ver un ejemplito chiquito. De pronto, tú estás allí en tu casa y está el televisor ahí. Y tú lo prendes. Todo me es lícito, perfecto. ¿Ver televisión es prohibido? No, no tiene nada de malo. ¿Correcto? Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Por qué? Porque quién sabe, si yo no tengo el juicio suficiente, ¿qué va a pasar? Comienzo a prolongar el tiempo de una manera que perjudica otra responsabilidad. Comienzo quizás a cambiar y veo algo que no es lo adecuado. Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Te das cuenta? ¿Qué más dice? Todo me es lícito, pero no todo edifica. De pronto tú tienes tu celular y el celular es una herramienta poderosa, es como una computadora realmente, y tiene muchas cosas buenas, pero también puede ser usado por el mal y te da la privacidad, lo puedes llevar a cualquier lugar y te das cuenta que tú tienes allí, tienes el acceso y sabes, ya yo puedo hacer esto y lo otro, pero de pronto puedes entrar al filo, ¿no? En que tú comienzas a decir, esto quizás es bueno, quizás es malo. Cuando ya comienzas a dudar si es bueno o malo, ya te das cuenta de que te estás escapando de esto, ¿no? Ya no conviene, ya no edifica. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en esos casos? En mi mente, decir, no, esto no, tengo que parar, tengo que salir de aquí, tengo que pedir ayuda, ¿no? ¿Te das cuenta? Hay que desarrollar el criterio. Hay que saber cuándo no debo ir por ahí, aunque me dé placer, aunque me dé satisfacciones, ¿no? Aunque me sienta cómodo, pero esa es la capacidad de pensar, la capacidad de entender, de identificarlo mal. Pero vamos a un texto más, uno más. Proverbios 1:10 nos dice así: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, ¿qué cosa? Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientes. Los padres siempre quisiéramos estar con los hijos, ¿no es cierto? Para protegerlos, para cuidarlos, para evitarles que fallen, ¿no? Y eso lo hacemos de hecho cuando son pequeños, los niños también. Pero cuando van creciendo y entran a la adolescencia, ya no es tan fácil hacerlo. Cuando van a la juventud ya definitivamente no lo puedes. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Que ese hijo tenga el suficiente criterio para tomar decisiones, para saber distinguir lo bueno y lo malo, ¿no? Por eso la importancia de los padres, y eso lo vamos a ver la semana próxima, ¿no? En su labor. Pero hoy el hijo, él tiene que entender, tengo que desarrollar este criterio. Tengo que entender realmente que me voy a enfrentar con esto. Si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Y ese no lo consientas no es porque el papá está allí o la mamá está allí, es porque yo entiendo y digo, no, esto no está bien. ¿Y cómo voy a saber si está bien o está mal? Porque he tenido la formación. Alguien me dijo lo bueno y lo malo. Alguien me enseñó. Pero va a llegar el momento que el hijo esté solo, el joven esté solo. Y él va a tener que decidir. Él va a tener que decidir. Y él va a tener que tomar la decisión de decir sí o no. Hay que aceptarlo, padres, ¿no? No siempre vamos a estar con los hijos. No siempre vamos a poder protegerlos. Nos gustaría tener una burbuja para que ellos estén ahí protegidos. Pero no lo podemos hacer.
Y ellos van a tener que tomar el suficiente criterio para tomar sus propias decisiones y entender lo bueno y lo malo. Porque si no hacen eso análisis, si no pueden decidir por sí solos, realmente van a ser muy vulnerables. No porque el papá no esté, sino porque ellos no saben qué hacer. Entonces debemos entender y decir: Señor, ayuda. Si tú eres padre, ora al Señor y dile: Señor, ayuda a que mi hijo tenga buen juicio. Ayúdale. Yo nunca voy a estar todo el día con él, ¿no? Pero que él sepa distinguir lo bueno y lo malo. Él sepa distinguir las trampas del enemigo. Y él sepa decir: no, aquí no, acá no entro. ¿Te das cuenta? Tremenda es la palabra. Comenzamos. Reconoce un texto que nos hace pensar y dice: reconoce que cada acto tiene consecuencias. Miren, y esto tenemos que siempre recordar en los versículos. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? Son preguntas que no te ponen la respuesta, pero ya tú la entiendes la respuesta. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? Otra pregunta. ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen los pies? A veces, como jóvenes, hay ese deseo, ¿no? Decir: no, yo sí puedo, ¿no? Mis padres me están prohibiendo, están diciendo, porque ellos tienen muchos temores, malas experiencias, etc. Pero la palabra nos dice algo claro y tremendo, dice aquí, ¿no? ¿El hombre puede poner fuego en su seno sin que arda su ropa? Y quizás muchos jóvenes digan: sí, yo sí puedo, ¿no? Yo sí puedo estar en el internet viendo estas cosas y seguir bien en mi mente y mi corazón. No, lo que dice aquí es que no, te vas a quemar. ¿Puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Por más que el joven diga: sí, sí puedo, la palabra que te dice: no vas a poder. ¿No? Y eso tienes que decirlo tú. Dile a Dios juicio. Ese criterio necesario para la vida. Ya hemos visto 3, vamos al 4. Obediencia. Ese es otro aspecto que como hijos tenemos que desarrollar. Obediencia. Lee conmigo, por favor, Efesios 6, del 1 al 3. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es un texto bastante conocido, seguramente lo has repetido muchas veces en casa. Pero, aunque lo hayamos repetido muchas veces, a veces perdemos de vista algo importante. ¿A quién se está hablando acá? A los hijos. ¿Y qué es el mandato para los hijos? Obedecen al Señor, ¿a qué? A vuestros padres. Hay algo que a veces perdemos de vista y es lo siguiente. Y es que cuando nosotros nos referimos a Dios, ¿cómo le llamamos? Padre. ¿No? Cuando tú te diriges a Dios le dices: Padre. ¿No? La oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál era? El Padre nuestro, ¿no es cierto? Nos referimos a Dios como Padre. Entonces, ¿por qué te quiero hacer reflexionar sobre esto? Porque un hijo, un joven, un niño, una persona que está en su juventud, digamos así, ¿cómo va a aprender a obedecer a Dios? ¿Cómo? Aprendiendo a obedecer a los padres, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno dice: ya, yo amo a Dios que no veo y no obedezco a mi padre que no veo. Se ve inconsistente, ¿no es cierto? Entonces uno comienza a entender y decir: ¿y por qué el Señor utiliza esa palabra, padres? Él mismo se presenta como padre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una palabra que ejemplifica en la realidad y la práctica, ¿no?, esa devoción o esa honra del padre, del hijo hacia el padre, ¿cierto? Por eso que yo, si soy hijo, tengo que comenzar a entender y valorar y decir: al final, mi padre natural puede tener errores, ¿no? Mi madre natural puede haber hecho terribles cosas, ¿no? Son buenos, muy bien. Pero la palabra que me dice: obedece a tu padre, ¿no? Y esa enseñanza concreta, física aquí en la tierra, me prepara ¿para qué? Para que yo aprenda a obedecer a mi padre físico que lo veo. Eso me prepara ¿para qué? Para obedecer a mi padre celestial. ¿Se da cuenta? Y esta es una práctica bonita, que el hijo tiene que entender y decir: no, yo quiero obedecer a ti, yo quiero amar a mi Dios, yo quiero realmente que mi Padre Celestial sea el objeto de mi vida. Sí, comencemos obedeciendo al Padre terrenal que tenemos. Y te das cuenta que tu carácter, tu vida va a cambiar. ¿Correcto? ¿Y sabes por qué? Porque cuando te dice obedecer al Padre, no te dice exactamente en qué, o cómo, o cuándo, te dice obedece al Padre. Porque entiende que el Padre te ama, y es cierto. Los padres
santo, que entiende que el Padre quiere lo mejor para ti. Entonces, en ese cuidado, confío y obedezco. Sin embargo, si hubiese algo que el Padre me pide que es incorrecto, aquel texto me avisa. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Entonces, si el Padre me va a pedir algo incorrecto, algo injusto, algo inmoral, algo que no está con Dios, el texto que me dice, no, tú obedeces en el Señor. Pero hay que ser sincero, la gran mayoría de pedidos que los padres hacen a los hijos, órdenes que hacen a los hijos, no es contra Dios. Puede haber casos por allí, ¿no? Pero la gran mayoría son cosas cotidianas, cosas que van a tener que ver con nuestra responsabilidad como hijos. Y a veces nos revelamos. ¿Qué área hay que trabajar como hijos? La obediencia. Aprender a obedecer. Y ten en mente esto, ¿no? Va a ser bien difícil que tú obedezcas al Dios que no ves, si no ves a tu Padre que lo ves, ¿no? Comencemos. Seguimos. Algunos consejos para tener en cuenta, ¿no? ¿Quieres ser un hijo que aprende el tema de la obediencia? Vamos a ver algunos de ellos, ¿vale? Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Entonces, si en algún momento no estás escuchando las reprensiones, no estás escuchando el llamado de atención, la Biblia te etiqueta de una manera. ¿Y cómo te llama? Burlador. Tremendo, ¿no es cierto? Tremendo. Y tiene consecuencias. Pero el hijo sabio, ¿qué hace? Recibe el consejo del padre. Qué interesante. Entonces, si yo quiero tomarme la temperatura como hijo, decir, ¿realmente soy un hijo sabio o soy un hijo necio? Me voy a dar cuenta que si yo, aquí me dice, si yo no escucho el llamado de atención, si yo no escucho la reprensión, no soy un hijo sabio. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que soy un hijo sabio? Cuando recibo el consejo de mis padres. ¿Correcto? Y si bien es cierto, estamos hablando de los hijos jóvenes, los hijos viejos también pueden escuchar el consejo de sus padres. A veces los hijos viejos, como yo, pensamos que ya, yo sé todo, ¿no? Pero también es bueno escuchar el consejo de los padres, porque esos padres son más viejos, ¿no? Y tienen una sabiduría para compartir. ¿Correcto? Vamos. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Algo que va siempre a ir contra la obediencia, contra la actitud correcta ante la vida y ante la palabra, es la influencia, las malas influencias. Y muchas veces no somos sabios al elegir las personas con las cuales caminamos, con las cuales convivimos, a la cual le damos nuestros oídos para escuchar. El texto que nos dice, el que anda con sabios será sabio. Un instante, solo piensa, ¿no? ¿A quién le das tus oídos? No me digas, no tienes que levantar la mano, solo piensa. Esa persona que tú le escuchas, quizás le pides consejo, quizás es la persona que está cerca en los momentos difíciles, ¿es una persona que tú llamarías sabia? O quizás no. Y puede ser que sea una persona que ni siquiera es creyente, que no tiene los principios de la Biblia, y es la persona a la cual tú le escuchas y le escuchas y le escuchas. Sin embargo, el texto es claro. El que anda con sabios será sabio. Mas el compañero de los necios, ¿qué va a pasar? Sufrirá daño. Sé selectivo, ¿no? Sé selectivo a quién le vas a escuchar, con quién te vas a ir a quejar, a quién vas a pedir ayuda, ¿no? Sé selectivo. Porque puede ser de que esa persona no sea la mejor, no te dé el mejor consejo. Y es más, cuando tú estás en un problema y quizás con los padres, o con tu padre o tu madre, vas ante ese amigo o persona que no es sabia y te recomienda, dices, ¿por qué no te vas a la casa? O cualquier otro consejo malo. Por eso que te dice, el que anda con sabios, sabio será. Elige personas buenas que te acompañen, para que le des tus oídos a ellos. Seguimos. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cómo sé si estoy viviendo realmente como un hijo sabio? ¿Cuál es el termómetro? ¿Hago llorar a mi madre? ¿Soy tristeza de mi madre? Uno diría, no, pero yo le doy tal cosa y tal beneficio, dinero, etc. ¿no? Es cierto que le puedes dar bendiciones o cosas materiales, ¿no? Pero tus decisiones, tus acciones, ¿las hacen llorar, las hacen sufrir? Si es así, aquí nos aclara, ¿no? El hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza. Tiene que ver mucho. Son termómetros, son alertas que nos dicen. Si
si alguien hablase con tu mamá o con tu papá, ¿qué diría de ti? Que eres su tristeza, que eres su dolor de cabeza, ¿no? Que eres la persona que le saca más lágrimas. Que no sea así. ¿Vamos? El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Y es un proceso. Cuando vamos llegando en este proceso, al comienzo no escuchamos el consejo, luego le hacemos llorar, ¿no? Y después vamos a menospreciar. Y ese es un proceso que va avanzando. Yo no sé en qué etapa estás, o quizás tú puedes decir, no, gracias a Dios, yo soy perfecto. Pero entendamos que sea cual sea la etapa en que estés, siempre el Señor nos da una oportunidad de ¿qué? De detenernos y decir, Señor, yo no quiero seguir así, yo quiero cambiar, yo quiero dar la media vuelta, y hoy día puede ser ese día. Avanzamos. Finalmente, sabiduría. Y yo sé que cuando hablamos de sabiduría, inmediatamente nos imaginamos libros, ¿no? Muchas cosas allí que tengan que ver con el tema intelectual, ¿no? Y es cierto, la parte intelectual es clave en todo, porque yo para desarrollar algo primero tengo que entender, eso es cierto. Sin embargo, yo quiero utilizar la terminología, el significado hebreo de la palabra sabiduría, para entender realmente a qué quiero apuntar. Pero antes de eso, quiero poner una señal de alarma. Mira por favor esto. Dice aquí, dentro del plan de Satanás, para destruir el plan de Dios. Acuérdate que Satanás quiere destruir el plan de Dios. Dios tiene buenos planes, pero Satanás quiere destruir. Dice aquí, la familia está puesta en el punto de mira como primer objetivo. Y esto es real, ¿no? Satanás, la mejor forma de destruir es atacar a la familia, atacar a la familia, atacar a la familia, atacar a la familia, ¿no? Y va a comenzar, ¿no? Con el esposo, con la esposa, ¿no? Y si no puede, con los hijos. Y va a atacar, y va a atacar, y va a atacar, y va a atacar. Entonces, realmente la familia está bajo ataque. Y por eso es importante que estos temas los reflexionemos, oremos y digamos, Señor, ¿qué puedo hacer? Sin embargo, esta lucha, este enfrentamiento, este ataque, no es un tema que lo podamos resolver con libros. Que los libros son buenos, definitivamente, pero no es así. Los judíos tenían un concepto muy bonito para la sabiduría. Vamos a ver. Proverbios 9:10, si tu Biblia puedes marcarlo allí. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Si tú has leído el libro de Proverbios, vas a encontrar que en un versículo hay tanta sabiduría, pero está concentrada, está como compactada, ¿no es cierto? Esa es la riqueza de los proverbios, ¿no? Un versículo te trae enseñanzas. Vamos a tratar de abrir este versículo, así vamos a hacer un ejercicio. Si te das cuenta, hay dos partes. La primera parte que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, primera parte. La segunda parte, el conocimiento santísimo es la inteligencia. Tenemos dos partes. En los proverbios hay algo que se llama los proverbios de paralelismo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos ideas paralelas. Entonces aquí tenemos dos ideas paralelas. La primera parte es una idea, la segunda parte es otra idea, pero son paralelas. ¿Qué quiere decir que son paralelas? Que son semejantes, que dicen lo mismo pero con otras palabras. Eso es para entenderlo sencillo. Entonces, la pregunta es, ¿pero qué me quiere decir con todo esto? Bueno, lo que te quiero decir es lo siguiente, de que la primera parte dice lo mismo que la segunda parte. Eso es lo mismo. Vamos a entenderlo ahora sí. Entonces, ¿quiere decir que el temor de Jehová equivale a qué? Según esto. Dice aquí, equivaldría el conocimiento del Santísimo. Otra vez, no lo entendí, no hay problema, tenemos tiempo de repetir. En el proverbio, como este, hay paralelismos, dos ideas con diferentes palabras, pero que son lo mismo. ¿Correcto? Aquí nos damos cuenta que las dos ideas tienen en el centro la palabra es, como una equivalencia, ¿no? Es. En la primera parte dice, el es el principio de la sabiduría, el segundo es la inteligencia. Comparando sabiduría con inteligencia, le hacen la igualdad. Quiere decir que las otras partes también son iguales. Y ahí vamos a entender. El temor de Jehová, ¿a qué es igual? Al conocimiento del Santísimo. ¿Ok? ¿Y por qué me explicas todo esto? Vamos a ver por qué te explico todo esto. Porque algo que necesitamos, jóvenes, hijos, es ser temerosos de Dios. ¿Correcto? Ser temerosos de Dios. Y eso, para el judío, para el hebreo, ¿qué era? Eso es ser sabio. En concepto hebreo, el ser sabio no era que yo leo muchos libros, y no es que sea malo leer libros, no es que tenga mucha información, no tiene nada de malo eso.
Pero el concepto hebreo es de que el hombre sabio es un hombre temeroso de Dios. ¿Te das cuenta? La diferencia. Pero cuando yo digo hay que ser temeroso de Dios, como que no se entiende mucho, ¿no? Temer a Dios, hay que tenerle miedo, pero no habla de miedo, sino aquí está hablando de otro concepto. Y por eso que este versículo es clave para entenderlo. Entonces, si yo estoy tratando de ser un hombre sabio, un joven sabio, una mujer sabia, necesito entender lo que la Biblia dice como sabio. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, tengo que entender qué es el temor de Jehová. Y este texto me explica. ¿Qué es el temor de Jehová según este texto? Es el conocimiento del Santísimo. ¿Ok? Un poquito más de paciencia para entenderlo. Entonces, si yo comienzo a relacionar en mi mente, es decir, el temor de Jehová es el conocimiento del Santísimo, entonces abrimos la cápsula. ¿Y cuál es esa enseñanza? En palabras sencillas, ¿qué es temer a Dios? ¿Qué es temer a Jehová? Es conocer a Dios como un Dios santo. Y ese conocimiento, en el concepto hebreo, yo conozco a Dios como un Dios santo, me lleva a un estilo de vida de acuerdo a esa santidad de Dios. ¿De acuerdo? Porque el hebreo no era abstracto, nosotros somos muy abstractos, ¿no? Nosotros definimos conceptos y decimos, este concepto queda archivado acá. No, el hebreo entendía un concepto y lo aplicaba a su vida. Entonces, cuando yo te digo a ti, ¿qué es temor de Jehová? Tú me vas a decir, es conocer a Dios como un Dios santo y vivir de acuerdo a Él. ¿Te das cuenta? ¿Se va entendiendo un poquito? ¿Qué es temor de Dios, de Jehová? Es conocer a Dios como Dios santo y vivir de acuerdo a Él. Este estilo de vida para el judío era, eres un hombre sabio. Conoces a Dios en su santidad y vives de acuerdo a su santidad. Entonces allí entramos en un tema muy bonito. ¿Por qué? Porque el joven de hoy necesita esto, necesita ser sabio, pero no sabe en el concepto de mucha información, sino sabe en el concepto de qué? De ser un hombre temeroso de Dios, ser una mujer temerosa de Dios. Y ese de ser temeroso de Dios va a implicar ¿qué cosa? Conocer a Dios como un Dios santo y vivir de acuerdo a eso. Pero vivimos en un mundo pecado. Las tendencias, la información, todo lo que podemos ver está influenciado por el mal. Y en ese contexto Dios nos ha puesto. Cuando Jesús ora por su discípulo dice, yo no lo oro porque lo quite del mundo, sino para que los guarde del mal. Y hoy día también el Señor hace la misma oración. No oro para que los aísles, los pongas en una burbuja y no se contaminen, no. Sino porque tú eres creyente y vas a tener que ir a trabajar, vas a tener que ir a hablar con el vecino, ir a tal lugar, jugar deportes, etc. Y ahí vas a estar con la gente del mundo, ¿no? No te puedes aislar. Pero tienes que entender de que tu vida tiene que ser una vida de sabiduría. Y esa sabiduría para el judío que era conocer a Dios como un Dios santo y vivir de acuerdo a eso. Y eso cambia todo. Entonces, el hijo, ¿qué tiene que hacer? Buscar la sabiduría. En los libros, sí, es bueno leer, pero más bueno que es conocer a Dios en su santidad y vivir de acuerdo a eso. ¿Qué pasa con esto? Vamos a ver. Produce algo que muchas veces estamos buscando, ¿no? Porque el joven, el hijo, quiere esto, ¿no? La felicidad, ¿no? Y el padre también quiere la felicidad para el hijo, pero ¿dónde la consigue la felicidad? Dice aquí Salmo 112:1, es temer a Dios y ser sabio, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. ¿Quiere ser feliz? ¿Qué dice aquí? Teme a Dios y ser sabio. Eres bienaventurado cuando temes al Señor y te deleitas en los mandamientos. Proverbios 13:13 dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere conocimiento. Y esta palabra bienaventurado significa feliz, ¿no? ¿Quieres ser feliz? En palabras simples, como diríamos, sí, yo quiero ser feliz. Acércate al Señor, ¿no? Deleítate en su palabra. Cree lo que es su palabra y vas a expresar y recibir esa felicidad. Toda esta jornada que hemos hecho, repito, a través de estos 5 puntos, es solamente un intento de poder abrir un poquito de lo que la Biblia enseña a los hijos. Vamos a avanzar. Queremos terminar diciendo que el plan de Dios para los hijos de hoy, hemos visto solamente 5. No que sean los únicos, solamente hemos elegido 5. Vamos al primero. Hemos hablado de hábitos. El segundo, identidad. Tercero, juicio. Cuarto, obediencia. 5, sabiduría. Y si nos damos cuenta, ahí formamos un pequeño acróstico, ¿no? ¿Y cuál es la palabra que sale? Hijos. Y qué bonito sería de que como hijos nosotros tengamos claro qué cosas pedirle a Dios, ¿no?
Sí, yo sé, como padre también tú vas a querer eso, ¿no? Pero esta es una decisión más personal, ¿no es cierto? Y el hijo tiene que comenzar a tomar decisiones. Tú me dices, pero yo soy muchacho. No digas que eres muchacho, ¿no? Si Dios te ha mostrado, te ha hablado. Porque Él habla a cada uno según su entendimiento y según su capacidad. Y lo que te haya hablado Dios, eso es suficiente para ti en este tiempo. Vamos a orar. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú permites, Padre Santo, que podamos estar aquí en tu casa, deleitarnos, Padre Santo, en las alabanzas, deleitarnos, Padre Santo, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, te necesitamos tanto. Y hoy día, Señor, que hemos podido revisar, Señor, el plan que tú tienes, Señor, para los hijos. Nos damos cuenta, Señor, que hay varios aspectos que tenemos que abordar, Señor, que tenemos que tomar decisiones, que tenemos que enfrentar, Señor. Y son los hábitos, Padre. Oh Dios, tú nos muestras a través de Jesús, Señor, que había un crecimiento integral en él, Señor. Y nos damos cuenta que muchas veces descuidamos eso, Señor. Ayúdanos, Padre, como jóvenes, como hijos, Señor, a tomar decisiones, Señor, a adquirir buenos hábitos, Señor, a que eso sea parte de nuestra vida, Señor, porque eso nos va a ayudar a crecer, Señor, de una manera integral, por favor. Pero también nos damos cuenta, Señor, que vivimos en una sociedad terrible, Señor, con un propósito de ir contra la familia, Señor, ir contra lo que tú has enseñado en tu palabra, Señor. Y hoy día, Señor, el joven está bajo ataque, Padre. Muchas ideologías, Padre Santo, muchas trampas del enemigo, Señor, la seducción, Señor, y tantas cosas, Padre Santo, que lo que hacen es tratar de confundir su vida, Señor. Pero hoy nos damos cuenta, Padre, que somos criatura tuya, Señor, que tú nos has dado la vida, Señor, y no fue un error, no fue algo al azar, fue algo que tú decidiste y tú nos lo has dado, Padre. Pero también, Señor, nos damos cuenta que somos tus hijos, Padre, y como tus hijos somos, Señor, escogidos por ti, predestinados por ti, Señor. Oh Dios, somos llamados a la santidad, Señor. Oh Dios, tú nos llamas, Padre Santo, para cumplir propósitos tremendos, que es alabarte y darte la gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a desechar, Señor, cualquier engaño del enemigo, Padre Santo, y entender lo que somos, Padre, hijos tuyos. Pero, mi Dios, también nos damos cuenta, Señor, que cada día tenemos que tomar decisiones, Padre Santo. Cada día. Y necesitamos un buen juicio, Señor. Oh Dios, como Salomón oró, Señor. Él decía, reconociendo que era un muchacho y no sabía gobernar. Y él pidió sabiduría y tú le diste sabiduría. Y también le daste más bendiciones, Padre. Oramos en este tiempo así, Señor, pidiendo sabiduría, buen juicio, Señor. Danos los criterios necesarios para saber conducirnos, Padre, para identificar lo bueno y lo malo, Señor, para detectar las trampas del enemigo, Señor, para saber discernir, Señor. Oh Dios, pero también nos damos cuenta que tú nos das un mandamiento como hijos y es obedecer a nuestros padres. Ayúdanos, Señor, a obedecer a nuestros padres. Ayúdanos, Señor, a honrarlos, Padre. Oh Dios, y también, Señor, si somos hijos adultos ya, mayores, Padre, ayúdanos a no olvidar, Padre, la honra de los padres, Señor, porque ese es mandamiento tuyo, Padre, que no perece, que no se corta la vigencia, sino que permanece, Señor. Oh Dios, gracias, Padre, porque también, Señor, tú nos llamas y nos das la posibilidad de ser sabios, Padre. Sí, Señor. Y esa sabiduría que viene de lo alto, Padre, es una sabiduría que te conoce a ti, Señor, conoce tu santidad y vive de acuerdo a ello. Y eso queremos, Padre Santo. Queremos ser santos, Padre. Queremos ser sabios como la Biblia nos enseña, Padre. Y queremos vivir para ti. Gracias por este tiempo, Señor. Porque sabemos que todo esto nos va a llevar a ser felices aquí en la tierra. Bendito seas, Señor. Te amamos y bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y nos despedimos de tus amigos que nos están viendo por las redes. Dios los bendiga.